Buenos días. Como continuación a la jornada que hemos tenido fuera, esta ya es indoor y además una videollamada con Bárbara Calderón Gómez Tejedor, que ahora se presentará. Pero antes quiero hacer una pequeña introducción. Hemos estado hablando de biodiversidad, hemos estado hablando de naturaleza, hemos estado hablando de la parte ambiental, de la parte económica, que a veces no aparecen los criterios ESG que ya conocéis, pero hay algo fundamental, que es el impacto social que provoca cualquier organización, cualquier entidad. Para eso tenemos a Bárbara, que nos va a explicar la importancia precisamente del impacto que tienen en lo que se llaman las partes interesadas, sobre todo en el entorno. También traemos el conocimiento de Bárbara en lo que ha sido la semana pasada el Congreso Mundial de Finanzas Sostenibles, entonces también nos va a poder relatar esta información. No ha podido estar por problemas, le agradecemos enormemente, Bárbara, que pudieras estar, aunque sea con la videollamada, que hoy ya es todo prácticamente así. Darte las gracias y adelante. Nada, mil gracias a vosotros. Ya lamento ser yo la que os trae dentro otra vez después de esta mañana deliciosa y viendo todo el potencial que tiene toda la reinserción de la biodiversidad. Así que, bueno, espero no aburriros mucho. Voy a intentar compartir con vosotros algunas reflexiones en un campo que me parece apasionante, ¿no? y que desde que me propusieron dar esta sesión, pues hablando con Juan José, con mi tío Javi, con todos, estoy intentando ver cómo hacerlo lo más práctico posible para que tenga el sentido para los que vivís el golf desde la pasión que lo vivís, ¿vale? Yo, si queréis, retomo un poco desde donde partimos ayer, que estuve en la distancia escuchándoos y disfruté mucho con las sesiones desde la mañana hasta mediodía. Empezaba el gobernador del Banco de España, ¿no?, hablándonos del auge del turismo, que estamos en máximos históricos, contra toda lógica por la incertidumbre del contexto internacional, desde Ucrania y demás conflictos. Y hablaba también del potencial que supone también el conectarnos en remoto y otras oportunidades de negocio si nos adaptamos a los riesgos y a las situaciones sobrevenidas, ¿no? En esa línea también Alexandra, del Banco Santander, nos hablaba de las inversiones que están haciendo, ¿no?, en nuevos sectores de actividad que tienen mucho potencial de negocio, en las nuevas cadenas de valor, y nos ponía el ejemplo del catamarán para 3.000 pasajeros, ¿no?, y de cómo eso ha generado negocio en los puertos y todo alrededor del catamarán. Y es que al final la transformación y los ruidos, toda la transformación al final, todo el contexto nos obliga a reimaginarnos y a repensarnos, ¿no? Hoy vamos a hablar de impacto social. Me diréis, bueno, es más de lo mismo, ¿verdad? Ay, no sé si me he quedado... ¿Me escucháis o me veis? Me parece que me he quedado congelada. No sé si me veis. Sí, te estamos oyendo, pero la imagen sí se ha quedado congelada, pero te oímos. Vale, bueno, puedes vamos continuar. a hacer una cosa, porque yo ahora quería compartir pantalla. Vamos a ver si la pantalla funciona. Vamos a ver. Además, yo voy a dejar de veros en cuanto comparta, pero... Ah, mira, veo que sí que... ¿Veis mi pantalla? Sí, sí se ve, sí. Vale, fenomenal. Golf, impacto social, ¿vale? Vamos a hablar justo de esto, que os decía, me diréis que es más de lo mismo, ¿no? Sostenibilidad, impacto, sostenibilidad. Ayer hablabais también de que es una palabra ya en parte muy usada, a veces maltratada, y que parecería que vale todo, ¿no? Con el greenwashing. En impacto ya hablamos también de impact washing, pero vamos a pensar un poquito juntos. Yo quería empezar compartiendo una experiencia reciente de menos de 3 semanas. Estuve en Valencia, en el epicentro de la Dana, en la comarca del Horta Sur, haciendo entrevistas a entidades que estuvieron, eso, como digo, en el epicentro, en el punto cero de las inundaciones y de la tragedia que se vivió. Entrevistaba a entidades sociales, a empresas, a actores sobre qué papel tuvieron y cómo reaccionaron, ¿no? Y me llamó mucho la atención el papel de las fallas. Yo no sé si tenemos valencianos en la sala, pero las fallas son unas organizaciones con un momento álgido, en el momento en que se coloca y se quema pues una figura que tiene muchos elementos simbólicos y que es una tradición y tal.
pero es que lo importante es todo el año, todo lo que hace todo el año. Y en la Dana lo que descubrimos, lo que descubrieron ellos, lo que descubrimos los investigadores y todos los que estamos atentos a qué podemos aprender del desastre, es que tienen una red, entrevistamos a una en Paiporta, tienen una red en WhatsApp de todos sus socios, tienen una base social enorme en todo el barrio y cada barrio está vertebrado con distintas fallas. Entonces, esa base de datos de WhatsApp fue la base para saber quién estaba bien, quién necesitaba ayuda, quién necesitaba alimento, y eso sirvió de base para generar un tremendo impacto social positivo en un contexto absolutamente caótico. Y tenía esto en la cabeza, porque al final los clubs de golf sois empresas con una base social tremenda, con unos socios activos que os piden, que os cuentan, que os interpelan, que son parte y que invitan todo el rato a hacer las cosas mejor. Y perdonadme si me equivoco, porque yo no juego al golf, todavía, hablaba con Juan José, todavía no juego al golf, pero siento que tenéis un capital social y una red que vale oro, ¿vale? Y ahora vamos a hablar qué significa eso, vale oro. Venga, vamos allá, porque de lo que vamos a hablar hoy es de visualizar el impacto social, que todo lo que hacemos tiene un impacto. Cualquier acción que hacemos individualmente desde que nos levantamos, cualquier empresa, cualquier entidad social, la universidad, los clubes de golf, los campos, lo que ocurre en el campo, todo tiene un impacto. Entonces, lo que nos invita el gran Marcel Proust es hacer el viaje del descubrimiento, ¿no? El viaje no está en buscar nuevos paisajes, sino en tener ojos nuevos. ¿Vale? Como veíamos con la biodiversidad, tenemos un oasis, ayer hablabais de un refugio climático para la biodiversidad y eso es lo que en esta narrativa nos permite, ¿no? Es decir, entendemos que el golf puede ser mucho más allá de lo que a lo mejor nos han querido contar, ¿no? Vamos a acercarnos. ¿Qué es el impacto? El impacto, igual que sostenibilidad, igual que tantas palabras, las usamos todo el rato. El impacto de los medios de comunicación, el impacto que me he dado con el vehículo y viene el seguro. La RAE nos dice que el impacto es el choque de un proyectil o de otro objeto contra algo, o la huella o señal que deja ese impacto, ¿vale? Y de eso estamos hablando, al final, de que nuestra actividad toda genera un impacto en el día a día. Entonces, la cosa es descubrir qué impacto es y cómo podemos influir para que ese impacto sea mejor del que buscamos. Como digo, no hay unas definiciones claras, hay muchas formas de verlo, y nosotros en la Cátedra de Impacto Social, que por cierto no me he presentado, perdón, venga, hago ese paréntesis. Yo trabajo en la Cátedra de Impacto Social, que es una cátedra de la Universidad Pontificia Comillas, es decir, de ICADE, para los que sois de Madrid. Tiene solo 5 años, nació en plena pandemia y lo que busca es impulsar una cultura de gestión y medición del impacto social en la sociedad, en cualquier empresa, en cualquier organización, en la administración pública, en un fondo de inversión, cualquier entidad que sea consciente del impacto, ¿vale? Entonces, la primera dificultad a la que nos enfrentamos es pues, que hay muchos lenguajes, hay muchas formas de entenderlo y quisimos montar ya desde el principio un think tank que actualmente tiene unas 90 organizaciones que van desde el IBEX 35, pasando por pequeños emprendedores, ONGs, administración pública, fondos de inversión, todo el ecosistema de impacto social. Entonces, el primer año nos dedicamos a poner en común un lenguaje compartido para entendernos. El segundo, compartir buenas prácticas de medición del impacto. Y el tercero, en el tercer año, a entender cómo maximizarlo y cómo mejorar. ¿Vale? En ese primer año, que os digo, llegamos a esta definición de consenso. Lo más importante del impacto social, a diferencia a lo mejor de otros enfoques, es que estamos hablando de cambios, ¿vale? Son los cambios que experimentan tanto las personas como el planeta, el entorno natural en el que nos movemos, por causa de una actividad, proyecto, programa, política concreta, y que afecta, y esto es muy importante, a las condiciones humanas en el largo plazo, porque impacto siempre hace una referencia a la huella, como veíamos en la definición de la RAE, a la huella que dejamos a largo plazo, ¿vale? Esta definición la hicimos, digamos,
conjunta impacto social y medioambiental, porque no es posible a veces separarlo. Ya hablamos más adelante, ¿no? Pero cuando hablamos de transición justa, transición energética, hablamos de justa porque no podemos dejar a nadie atrás, porque las personas tienen que adaptar su forma de vida en el contexto de transición climática, energética, ¿vale? Por eso, a veces es muy difícil desligar el impacto social del impacto ambiental. Una precisión también que se consensuó en el think tank, estos cambios pueden ser positivos o negativos, que muchas veces pensamos que tenemos impactos positivos y no son tan positivos y al contrario están siendo negativos. Entonces es muy importante saber qué impactos estamos teniendo. Pueden ser intencionados o no intencionados. Podemos querer tener los positivos, como digo, y resulta que sin querer ocurren negativos, ¿no? Tangibles e intangibles. Y en cualquier caso deberían ser medibles, pero bueno, eso es otro cantar que vamos a hablar más tranquilamente. Y aquí os lo presento muy facilito, muy esquemático, ¿no? En cualquier cadena de valor de una empresa que conozcáis, metemos unos insumos para hacer una serie de actividades, que es la inversión que metemos, ¿no? Y que hay una intención clara para generar unos productos y unos resultados, ¿vale? O sea, que es, pues, si soltamos fauna, queremos claramente que mejore, que haya mayor población de cernícolos, de lechuzas, y que baje la población de topillos, ¿no? Esos son como los productos inmediatos. Eso a largo plazo va a tener, o a medio plazo, unos resultados muy interesantes para el territorio, ¿no? Vamos a generar mayor biodiversidad en la fauna, en la flora, ¿vale? Y a largo plazo esto genera un mayor bienestar para la población, para el entorno, ¿vale? Lo estoy simplificando mucho a raíz de lo que hemos hecho esta mañana, ¿vale? Lo que quiero deciros es que hay un retorno, ayer hablábamos de retorno económico, pero hay un retorno social de aquellas actividades y de aquellas inversiones que hacemos que a veces es necesario monetizar, cuantificar, poner en valor para poderlas mejorar, ¿vale? Y ya está. Esto es muy sencillito para que veáis a qué me refiero. Y aquí os pongo este diagrama, que no sé si lo conoceréis, es el donut. Una economista muy reputada de la Universidad de Oxford acuñó hace unos años, 2017 creo, no estoy muy segura, el donut, que es una forma, es un modelo económico para entender en el siglo XXI cómo funciona la economía, porque no podemos, según ella nos plantea, y digo, es profesora de economía en Oxford, explicar la economía como se explicaba a principios del siglo pasado, ¿vale? Entonces ella nos explica que al final se trata de que la vida humana, la vida en el planeta, esté dentro de este círculo verde que llamamos el donut, o la rosquilla en español, ¿vale? Y que todo lo que veis rojo por fuera es que hemos sobrepasado los límites, como bien sabéis, el cambio climático, la carga de nitrógeno y fósforo, la conservación de tierras, la pérdida de biodiversidad. Y hacia adentro nos hemos pasado los límites en cuanto a los fundamentos sociales de nuestra sociedad. Es decir, hay personas sin vivienda, hay personas con problemas de salud que no tienen acceso, hay personas que no pueden comer todos los días o no tienen agua potable. Es decir, los límites que nos pasamos en cuanto a las deficiencias en la base social. Y ahora mismo nuestro planeta está en llamas, como sabemos, ¿vale? Este es un poco el retrato que hace la economía de cómo está nuestro planeta, nuestro diagnóstico. ¿Y qué herramientas tenemos globales para estos desafíos globales? Nos dimos en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos los países acordaron reducir todas estas brechas de desigualdad, el contribuir al desarrollo sostenible y, entre otros, por ejemplo, acordaron el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, la Alianza para lograr los objetivos. Y por primera vez son objetivos que nos interpelan a todos, países ricos, países pobres, porque juntos, o sea, está claro que si no lo hacemos juntos esto no funciona, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Como bien sabéis, ¿no? Que son desafíos globales que tienen impactos locales y que ahora vamos a entrar más en los impactos locales, pero el drama de todo esto es que por mucho que avanzamos seguimos muy rezagados o incluso retrocediendo en alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible. En el último informe que se acaba de presentar en la conferencia de Sevilla, que ahora os cuento más, nos habla de que el 83% de las metas de los ODS
como digo, están rezagadas o en retroceso. Y estamos hablando de una brecha de financiación de los ODS de unas cifras astronómicas, de 4,3 trillones americanos de dólares anuales. Que el problema no es tanto que hay el dinero, que lo hay capital en el mundo entero, hay recursos en el mundo entero para poder responder a esto. El problema es que no está alineado con las prioridades o bien o no se tiene acceso a ese capital. Y lo que ya venimos viendo en los últimos años y que se ha puesto de manifiesto en Sevilla ahora es que quien tiene un rol clave es el sector privado. O sea, que las empresas y la inversión de impacto, aquella inversión que tiene la intencionalidad de mejorar el impacto social y medioambiental, tiene la clave para catalizar estos cambios, ¿vale? Como decía Juan José, yo he estado la semana pasada sumergida 4 días en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que es la conferencia que organiza Naciones Unidas para animar a que todos los países se comprometan con con un esfuerzo multilateral para de verdad conseguir el dinero que transforme todo esto. Bueno, yo reconozco que puedo tener un punto de ingenuidad, pero es abrumador ver eso, 15.000 participantes, 60 jefes de Estado y de Gobierno, que llegaron a un consenso muy rápido, llevan trabajando todo el año, pero llegaron ya con un consenso establecido y que nos demuestran con iniciativas muy concretas y muy prácticas que se van a poner en marcha que es posible. Entonces, bueno, si es posible, vayamos a ello, ¿no? Os dejo en la presentación, por si la compartierais. Aquí está el compromiso de Sevilla, que es la declaración con todos los compromisos y que quiere reafirmar las agendas previas de Addis Abeba, de Doha y de Monterrey. No quiero alargarme, pero sí deciros que lo que estamos hablando aquí, lo que estáis hablando allí en San Lorenzo, está en la agenda internacional. O sea, estamos hablando de lo mismo, no es o una cosa o la otra. Hablamos de los retos globales que nos afectan localmente y que si trabajamos localmente podemos generar un cambio globalmente, ¿vale? Quedaros con este mensaje que puede parecer utópico, pero es real y lo hemos visto, lo hemos vivido estos días en Sevilla, a 42 grados, por cierto. Entonces, la cuestión, el reto es cómo pasamos de aquí a aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para navegar dentro de este donut, en esta zona verde de seguridad, que es el espacio... hablamos de espacio justo y seguro para la humanidad. Más cositas. Volvemos entonces al impacto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de impacto? Hablamos de impacto en personas, ¿vale? Hablamos de impacto en familias, en vuestros socios del club, en inversores, en asociaciones locales, en empresas del territorio, en la administración local, autonómica, estatal, en la sociedad en su conjunto, en el medio ambiente. Es decir, cada vez que pensamos en clave de sostenibilidad ayer, pero desde mi lógica de impacto, tenemos que pensar sobre quiénes o en quiénes se va a generar un cambio, un efecto como consecuencia de mi acción, ¿vale? Eso es muy importante siempre tenerlo en la retina, qué grupos de interés están siendo afectados por mi actividad, en positivo y en negativo. Y ya otro apunte teórico más y enseguida nos vamos a lo práctico, porque de verdad que me da mucho apuro después de la experiencia de esta mañana ponerme a hablar de estas cosas que pueden sonar un poco áridas. Aquí el meollo de todo esto, como digo, es entender el impacto que generamos para poderlo gestionar. Igual que gestionamos una empresa con sus KPIs, que tienen KPIs financieros, KPIs de todo tipo, tenemos que meter en nuestros cuadros de mando y en nuestro plan estratégico indicadores de impacto que nos hablen de cómo afectamos a los grupos de interés, ¿vale? Es algo sencillo, ¿vale? Es simplemente tenerlo en cuenta en las gafas. Porque cuando hablamos de gestión de impacto es la definición de consenso de este grupo de reguladores en el que está ISO, está el PNUD, están los principales reguladores del mundo, es que es el proceso mediante el cual una organización comprende, actúa sobre y comunica sus impactos sobre las personas y el entorno natural, con el fin, y aquí el acento más importante, de reducir los impactos negativos, aumentar los positivos
y, en última instancia, lograr la sostenibilidad y aumentar el bienestar. Porque al final lo que vamos a medir es la mejora o la pérdida de bienestar en las personas o la mejora del entorno natural, ¿no? Y otro apunte más, que es muy facilito, pero que nos ayuda muchísimo a estructurar, si vamos a hacer un plan estratégico, un plan de acción de impacto social, que le lanzo el reto también aquí a Juan José, ¿no? Me hablabas del plan de acción de biodiversidad, hagamos un plan de acción de impacto social también. O integrémoslo, ¿vale? Como hablábamos ayer también, de unirlo todo. Vamos a ver, el modelo ABC. Esto también es un consenso internacional del Impact Management Project de hace unos años, en el que se intentaba clasificar el tipo de empresa o el tipo de organización en función de lo que espera generar o de lo que busca generar en su entorno, ¿vale? Hay empresas que se ciñen a la norma, que actúan para evitar daños, es decir, bueno, yo sé que hay una regulación europea, la cumplo porque no me queda otra, y voy a intentar hacer el menor daño posible. Es decir, hay una cierta conciencia de que tengo un impacto, de que tengo una huella, tanto social como medioambiental, y voy a intentar hacer el menos daño posible, ¿vale? Antes de este verde, ¿vale? A la izquierda todavía están las que les da igual hacer daño, que hacen cosas, bueno, pues por debajo de la norma, alegalmente, y que la preocupación no es si hago daño o no, o sea, que eso está. Pero vamos a hablar dentro de los modelos de negocio que tienen en cuenta la sostenibilidad y el impacto. Entonces, la primera sería las que actúan para evitar daño. La segunda sería las que benefician a los grupos de interés. Ahora vamos a hablar un poquito más de los grupos de interés, porque es tema de la ponencia de hoy. Pero es aquella empresa, grande, pequeña, regular, que cuida a sus empleados para que se sientan a gusto, que intenta contaminar lo menos posible en su actividad, que pone placas solares para ser más eficiente, o lo que hablábamos ayer, lo que se hablaba ayer de la gestión, optimizar la gestión del riego, del agua. Todo eso beneficia a los grupos de interés, beneficia al planeta, beneficia a los empleados. Tiene, bueno, pues busca tener un buen trato con los proveedores, a pagarles en tiempo. Todo eso es las empresas que se sitúan en la B, ¿vale? Beneficiar a los grupos de interés. Aquí ponía el ejemplo, o sea, quiero un mundo en el que todas las empresas intenten tener un efecto positivo en la sociedad. Son las empresas que van más allá de no hacer daño, ¿vale? Por supuesto, las que están en B también están en A, quiere decir, evitan hacer daño y además intentan beneficiar a los grupos de interés. Y luego están las empresas o las organizaciones que quieren, además de evitar daños y beneficiar a sus grupos de interés, quieren contribuir a soluciones. Ahí puede haber cualquier organización que nace o que se hace o que, además de lo que hace, quiere ayudar a solucionar un desafío en su territorio, en el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, queremos ayudar a reducir la brecha educativa. Pues nace un proyecto, una empresa, una organización o un proyecto dentro de una empresa para reducir la brecha educativa. Puede ser un modelo de negocio, puede generar beneficios, pero es que su objetivo es generar dar una solución a algo que no está solucionado, ¿no? Y aquí se me ocurren empresas como Ecoalf, si la conocéis, que es una empresa de marca, una marca de ropa, de diseño, de alto nivel, que nace para limpiar los océanos. ¿Cómo? Pues se financia creando ropa a partir de las redes viejas, de los plásticos del océano, y con ello los recicla, los reutiliza, hace fibra y vende ropa, como digo, que no es barata y de un diseño y una calidad excelentes. Ellos buscan contribuir a la solución de limpiar el océano, pero lo hacen, mientras tanto, o sea, lo hacen a través de vender ropa, ¿vale? Ese es el modelo de negocio. O Aguara, que conoceréis la marca de agua, que nace para solucionar el problema de agua en África, vendiendo agua aquí, ¿vale? Seguro que ubicáis a empresas en uno o en otro y que vosotros mismos os podéis ubicar también en uno u otro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Que no os veo, además, con lo cual me puedo lanzar No, sí, y no queda mucho, ahora ya me meto en materia. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Bárbara, lo que sí te voy a pedir, te lo digo por esa parte práctica,
Vamos muy mal porque la televisión nos ha hecho, pues bueno, pues Vale. y vamos a tener que recortar todas las ponencias un poquito. Entonces te iba a pedir si... Yo ya voy al ajo, Vale, ¿vale? porque O sea, que alguna pregunta sí. te haremos, ¿vale? Muchas gracias. Vale, vamos a ello. Y me interrumpís lo que haga falta, por favor, ¿vale? Venga, pues aquí os decía las 3 posibilidades. Entonces, vamos al golf, ¿vale? Como digo, yo he tenido que hacer un poquito de investigación porque no soy nativa, pero he tenido grandes maestros que me han acompañado estos días para conocer. Y aquí completadme lo que me falte, ¿vale? Pero lo que sí sé es que es una actividad deportiva saludable, que aporta bienestar físico y mental, y por eso voy a empezar a hacerlo. Una actividad social, que es casi más importante, ¿no? Porque se establecen relaciones sociales, un capital social enorme, se establecen alianzas con empresas, con clientes, se dan conversaciones que de otro modo no se darían. No os lo voy a contar, lo sabéis muy bien. Arraigo local, el campo está en un territorio, ¿vale? Tiene contacto con los vecinos, es un espacio útil para la comunidad, tiene un restaurante donde se celebran momentos familiares importantes, hay vínculos afectivos, hay alianzas locales, ¿vale? Todo esto es el golf. También es una comunidad mundial. Ayer me gustó mucho todas las organizaciones como hablaban, ¿no? De esas alianzas entre clubes, el turismo sostenible a través de los viajes de golf. Es una comunidad mundial. También es la relación con cada uno de los grupos de interés, como veíamos, socios, clientes, vecinos, empleados, proveedores, turistas. Y una cosa muy interesante también es el nivel de participación activa de los socios, que no es habitual en otras empresas, ¿no? O sea, cómo los socios se interesan por el devenir, por el día a día de un club, ¿no? Desde la pintura hasta qué actividades hay. Y perdonadme si me equivoco, ¿vale? Pero esto es como yo veo un poco desde dónde parto, ¿no? ¿Desde dónde parto? Y Enrique, gracias, he cogido 2 fotos de la web, ¿vale? Ya que eres nuestro anfitrión, he cogido fotos de la web, sin decírtelo, pero aquí está. Vale, para mí el impacto social del golf tiene que ver con el enfoque estratégico y de gestión, ¿vale? Preguntémonos, ¿estamos en la A, en la B o en la C? ¿Estamos en la A y queremos caminar hacia B? ¿Estamos en la B y queremos caminar hacia C? ¿O conviven la B y la C? ¿Vale? Es importante que reflexionemos en ese plan estratégico que todos tenemos, dónde estamos y dónde queremos estar. Tiene que ver en ese plan, en esa mirada estratégica, en entender los efectos, tiene que ver con tomar decisiones informadas, porque tenemos que saber cómo impactamos para tomar decisiones, para hacerlo mejor, ¿vale? Y aquí yo quería poner el acento, porque para nosotros en la cátedra es fundamental, es preguntar, preguntar, preguntar. Decía Krishnamurti que el hacer la pregunta correcta es mucho más importante que recibir respuesta. Hacernos preguntas, hacer preguntas a nuestros grupos de interés, a nuestros socios, a nuestros vecinos. Oye, ¿qué te aporto? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Vale? Y aterrizando, yo aquí, y ya estoy terminando, propongo revisar nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra actividad principal, no digo ya en otras actividades que nos inventemos, digo, ¿qué hacemos en nuestro día a día? ¿Qué efecto tienen nuestros empleados, en nuestros proveedores, en nuestros socios? ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Qué más podemos hacer? En formación, en condiciones. Pensemos, ¿qué podemos hacer mejor? Identificar desafíos locales del barrio, en este caso San Lorenzo, el Escorial, el entorno más ampliado, pues ¿qué retos hay? Inclusión social, empleo, emprendimiento, innovación social. ¿Podemos de alguna forma, como espacio en el territorio, ofrecer algo para abordar estos retos, generando alianzas, acogiendo, siendo anfitriones, organizando eventos? Seguro, hay ejemplos de aspectos inclusivos desde el golf, hay muchos ejemplos. Pensemos qué podemos hacer para contribuir. Por supuesto, las alianzas, es la clave, ¿no? Y aquí meto esta palabreja que nos gusta tanto, las palabrejas, ecosistemas locales colaborativos, es decir, cómo el campo, el club, puede llegar a ser un ecosistema local en el que favorezcamos las sinergias colaborativas entre actores que pueden ser clave para el territorio. E identificar con mucha claridad cuál es nuestro papel ahí. O sea, no tenemos que hacerlo todo, pero a lo mejor sí podemos acoger, podemos conectar, que tenemos relaciones, podemos invitar. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro valor añadido? ¿Vale? Y contribuir a construir narrativas compartidas de impacto social, meterlo en la agenda, es decir, meter en la agenda que todo tiene impacto y que podemos ayudar a mejorarlo.
Aquí os ponía, pero no me voy a detener, en las 8 palancas que en el último informe del think tank identificábamos, ¿vale? Y os digo las dos primeras: asumir la responsabilidad por el impacto, internalizar las externalidades tan famosas y desarrollar una mentalidad de maximización del impacto, ¿vale? Ya está, no sigo, pero que sepáis que hay palancas que os pueden ayudar en ese camino. Y aquí os ponía un párrafo de Sevilla en el que se reconoce el papel de las empresas en la transformación hacia los ODS. Y también os contaba que, igual que está el ISO 9001, que todos conocemos, allí se presentó el ISO 53001, que se ha desarrollado con el PNUD y que tiene que ver con la gestión del impacto y de los ODS, con lo cual ya vais a tener, si queréis, una nueva certificación que en este caso va más allá de la calidad y también incorpora la gestión del impacto y los ODS. Así que, cerrando, el impacto social tiene que ver con qué cambios queremos generar, en quiénes, que tengamos siempre muy presentes en aquellas personas que experimentan los cambios como consecuencia de nuestra actividad, qué información necesitamos para medirlo y gestionarlo, e ir paso a paso, aprendiendo en el camino, sin prisas, pero saber que podemos ir aprendiendo en el camino. Eso es una carrera de fondo, hacer buenas preguntas, escuchar a los grupos de interés, escuchar y aprender y hacer cambios para mejorar el impacto. Y este era un vídeo que no os lo voy a poner porque no nos da tiempo. Así que nada, gracias, ha sido un verdadero placer y espero veros allí pronto. Muchísimas gracias, Bárbara. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues la verdad es que nos has contestado, estábamos Enrique y yo aquí conversando, nos has contestado ya con un par de diapositivas que tenías. Agradecerte, bueno, esto es un camino que vamos a recorrer juntos, hablaremos la próxima semana, ¿de acuerdo?, para seguir avanzando, tan importante el impacto ambiental como el social. Bien, es verdad que ya la Herrería desarrolla, empezamos el año pasado el plan estratégico, lo que son los estándares, las NEIs, los puntos de datos famosos, ¿no?, un poco adaptados, lógicamente, a la realidad de un campo de golf, pero siempre a tener en cuenta cuál es el impacto, la doble materialidad de la que hablamos siempre, ¿de acuerdo? Así que agradecerte y seguiremos. Esto es un camino, ¿de acuerdo?, de trabajo, y animar también, viendo que no hay profesionales, como dices, en relación con el golf, porque este tema en el golf probablemente estructurado le pilla un poquito más lejos, pues animar precisamente a los participantes a desarrollar proyectos, labores, ordenar carreras y estudios precisamente a la medición del impacto, que sin duda en los próximos años será la clave. Así que muchísimas gracias, Bárbara, por tu participación. Muy amable. A vosotros. Enhorabuena por el curso. Bueno, pues ahora en 5 minutos o menos empezamos la siguiente ponencia. ¿Dónde está?